El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar sobre medio ambiente y las responsabilidades que México tiene, los compromisos que ha adquirido a nivel mundial, por lo que se ha pronunciado en favor del medio ambiente y que para cumplirlo necesita de la participación de todos. Se trata de la Convención Internacional Ramsar, a efectuarse el próximo mes de junio, para la conservación y el uso racional de las humedades y sus recursos. Está con nosotros Sergio Salinas Rodríguez, oficial del programa Agua, especialista en conservación de ecosistemas acuáticos WWF México. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Tere, muchas gracias por la invitación. Pues vamos desde el principio. ¿Qué es eso de Ramsar? ¿Qué es eso de Ramsar? Bueno, antes que nada, doy un paso hacia atrás agradeciéndote la invitación a nombre de Omar Vidal, director general, y Eugenio Barrios, director del programa Agua de WWF. Y bueno, pues ahora sí, entrando en materia, la Convención Ramsar es un tratado intergubernamental para las acciones nacionales y cooperaciones internacionales en el uso, en la conservación de los humedales y su uso racional. Ahora, los humedales son ecosistemas dependientes por completo del agua, dependientes de su variabilidad, de la variabilidad del régimen hidrológico, y en consecuencia tienen una vegetación y un suelo característico a la afinidad de inundaciones y a la afinidad de la estacionalidad del agua. Pero entonces, ¿a qué se refiere? ¿Esto es en relación a los ríos, a las cascadas, a las lagunas, los mares? ¿Qué? Se refiere a todos los ecosistemas acuáticos y bueno, pues en ellos, continentales específicamente, y ello, bueno, pues los humedales son ríos, son lagunas, son esteros, son manglares, son cascadas que forman parte de los sistemas riparios, etcétera. Cenotes, todo eso, todos esos ecosistemas acuáticos son humedales. Todos tienen una dependencia al agua, todos tienen una vegetación característica y unos suelos característicos. Y el compromiso intergubernamental es a nivel nacional, pero en relación a los compromisos internacionales. Bueno, el tratado intergubernamental, la Convención Ramsar está dividida, digamos, bueno, no dividida, sino más bien está compuesta por 4 órganos. El primer órgano, el órgano superior, es la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes está compuesta por todos los países signatarios de esta convención, de todas las partes contratantes, digamos, de los cuales forma parte México, que lo firmó en 1986, si mal no recuerdo, y la Convención Ramsar tiene actualmente casi 170 partes contratantes o países signatarios a este tratado. El siguiente órgano es el Comité Permanente. El Comité Permanente es una representación de todos los países que da seguimiento de manera anual a los tratados o a los acuerdos por la Convención de las Partes completa, que se reúne cada 3 años. La Convención de las Partes se reúne cada 3 años. El Comité Permanente da un seguimiento anual en representación a todas las partes contratantes. El tercer órgano es el Grupo de Examen Científico-Técnico. Este grupo fundamentalmente lo que hace es dar soporte en materia científica a todas las acciones para la conservación de los humedales y para su uso racional. Y finalmente el último órgano, no por ello menos importante, es la Secretaría de la Convención Ramsar. La Secretaría se encarga de ejecutar oportunamente todas las acciones de conservación y de llevar todas las actividades corrientes de la Convención. Asociados a estos 4 órganos de gobernanza de la Convención Ramsar están pues muchísimas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, principalmente por supuesto de calado internacional, como en este caso WWF, en el cual bueno pues abogamos también por supuesto por la conservación de los humedales, detener el deterioro ambiental
y la degradación sistemática a la que se están viendo sometidos. Ahora cuéntanos de WWF, es una organización internacional que nace ¿cuándo? ¿Dónde? WWF es el Fondo Mundial para la Naturaleza, es la organización no gubernamental de corte ambiental con mayor representación en el mundo. Nace en 1961, si mal no recuerdo, y en México se estableció a principios de los años 90. Llegamos en el estado de Oaxaca a trabajar con algunos programas de conservación ahí, y poco a poco, bueno, pues por el gran interés de conservación que tiene México, al ser el cuarto país megadiverso a nivel mundial, pues poco a poco la organización ha estado teniendo mayor presencia en el país hasta ahorita, que estamos trabajando en diferentes programas temáticos y bueno, pues para diferentes iniciativas. Bueno, y es un país muy complicado porque aunque sea el cuarto país megadiverso en ecosistemas, tiene de verdad su mayor problema es que el 70% de los ríos los tiene contaminados. ¿Qué me dices de eso? ¿Y qué me dices también de del trasvase del río Sonora, del río Yaqui a Hermosillo, Sonora, que está pues arrebatando este vital líquido a 1 millón de agricultores en el noroeste de la República Mexicana? ¿Qué participación puede tener tu organización y Ramsar focalizando su atención en este fenómeno que se convierte en un asunto político, social, de medio ambiente y que puede empobrecer aún más a México de lo que ya está empobrecido? Claro, bueno, mira, la misión de WWF es de entrada pues detener la degradación sistemática que está ocurriendo en el planeta en los últimos par de siglos. ¿En cuántos países están actualmente? Híjole, en alrededor de 150 o 170 países por ahí. No recuerdo ahorita con precisión el dato. Antes de México, ¿qué otros 3 países tienen la mayor biodiversidad? ¿Colombia? Bueno, pues está la Amazonía, por supuesto, está Indonesia y bueno, no sé, o sea, es que el país es sumamente diverso. Colombia, por supuesto, es un país también sumamente importante en términos de biodiversidad. Y Costa Rica, me imagino. Costa Rica. Bueno, ahora sí dime, ¿qué hacen a nivel, pues, por lo menos América Latina? Y luego nos concentramos en México, que tienen un reto mayor. Sí, bueno, en los objetivos o para cumplir con la misión de WWF que te comentaba es detener el deterioro ambiental, abogar por una convivencia en armonía hombre con la naturaleza, y bueno, pues procurar el desarrollo sustentable con fundamentos técnicos científicos. Todas las representaciones de WWF en los países pues van en línea, por supuesto, pues con esa gran visión. Trabajamos en diferentes áreas temáticas, en diferentes programas, tanto temáticos como regionales, y bueno, pues al final la representación de WWF en los diferentes países pues se aboca a las necesidades específicas o a las problemáticas específicas de cada uno de los países. En el caso de México, que primero descríbenoslo, ¿cómo lo ven ustedes México en materia de humedales y agua? Híjole, México es un país precioso. México en términos biológicos, en términos de conservación, es un país inmensamente diverso, por supuesto ambientalmente, pero también es un país sumamente diverso socialmente. Entonces, la convivencia entre el hombre y la naturaleza tiene pues complejidades para salir avante y lograr, bueno, pues vivir en armonía y en consecuencia en un marco de desarrollo sustentables por la explotación de los recursos naturales. En México específicamente los ecosistemas acuáticos son increíbles. La diversidad de los ecosistemas acuáticos es impresionante, es muy grande. Tenemos aproximadamente 730 cuencas hidrológicas en el país, de acuerdo a la gestión y administración del agua. En estas cuencas, bueno, pues lo comentábamos hace unos minutos, hay un montón de cenotes en la península de Yucatán, hay un montón de oasis con un nivel de microendemismos extraordinario en la península de Baja California. México es afortunado,
gran explicación sobre la dimensión de biodiversidad que tiene México es porque conecta dos regiones biogeográficas conocidas como el neoártico y el neotropical. Su configuración orográfica, montañas, planicies, desembocaduras de ríos, barrancas, todo eso, su diversidad climática es también muy importante. Entonces, bueno, pues todo eso hace en consecuencia la existencia de una grandísima biodiversidad entendida por una parte tanto de ecosistemas como de especies. Y sin embargo, y bueno, sin porque embargo, eso visto en el mapa y en la foto está muy bien, claro, pero en la realidad, ya en convivencia directa con la naturaleza en México, se da uno cuenta de la terrible contaminación, del envenenamiento de los ríos, del mal aprovechamiento de esta riqueza, de un reparto de bienes acuíferos totalmente inequitativo, injusto. Entonces no hay responsabilidad social en materia de ambiente, y sobre todo cuando hablamos del agua, ¿no? Porque en unas ciudades falta. Tenemos también que no hay agua potable en toda la República Mexicana, en las comunidades de todo el país. Hablemos de eso después de un corte. ¿Sí? De acuerdo. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Las fotos de México se ven hermosas. De verdad, México es hermoso en fotos, ¿no? Y también si lo recorres caminando en carretera, en caballo, es bellísimo. Sin embargo, cuando te quitas los zapatos y quieres meter tus pies al río, te topas con que están contaminados. De hecho, lanzan cianuro casi a propósito, ¿no? Para ahuyentar a las comunidades indígenas y decir, estos ríos están envenenados, y hacen todo un escenario para desplazar a los pueblos originarios y adueñarse de esos territorios.
Entonces, yo quisiera que nos digas qué hacen ustedes como organismo internacional para defender no solamente estos ecosistemas tal cual, como tales, ¿no?, sino con una visión humana en defensa de la relación que tú presentas de hombre con naturaleza. Claro, híjole, quiero comenzar hablando acerca de la importancia del agua para los ecosistemas y por supuesto vinculado invariablemente para los usos productivos. El agua es esencial para la vida. Y para la cohesión social también, no solo usos productivos. Por supuesto, para la vida, para la convivencia humana. Para toda la convivencia humana. El agua es esencial para la vida, eso todos lo sabemos, desde nuestras clases de primaria, secundaria, preparatoria, conocimos el ciclo hidrológico. El ciclo y el régimen hidrológico son sumamente importantes para mantener las funciones ecológicas que aportan los ecosistemas, como la provisión de ciclos biogeoquímicos, como la sincronización entre los ciclos biológicos de las especies con los patrones climáticos, y bueno, pues otras funciones ecológicas también que ahí hay, pero también para la provisión de servicios ambientales y para o servicios ecosistémicos, como también se conocen. Estos servicios ecosistémicos normalmente se clasifican en 4 tipos: servicios de provisión, la provisión de agua dulce, de agua potable para beber, la función o el servicio de regulación, para regular inundaciones, mantener las características geomorfológicas de nuestros ecosistemas acuáticos para hacer avante a huracanes, por ejemplo, para hacer avante a inundaciones, para reciclar nutrientes, también, por supuesto. Otro tipo de servicio es el cultural, que es el que está muy vinculado hacia los usos que le damos a los humedales, los usos que le damos a los ríos, a los lagos, a los esteros, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. ¿Por qué es importante que el ecosistema tenga agua, más allá de las actividades productivas? Y bueno, aquí entran 60 etnias, por lo menos en la República Mexicana. Muchísimas. Que tuvieron a bien instalarse precisamente junto a zonas donde había mucha agua. Claro, por supuesto. Sin embargo, el gran reto al que nos enfrentamos, tanto en México como a nivel mundial, es que diferentes indicadores, diferentes estudios a lo largo de los últimos años, particularmente WWF viene produciendo desde la década de los 70s, un indicador que se llama el Índice de Planeta Vivo o Informe de Planeta Vivo. En este informe revela que en los últimos 40 años, la tendencia hacia la desaparición de ecosistemas y de especies, particularmente dulceacuícolas, está en torno a un 76%. El nivel de degradación en los últimos 40 años es muy grande, es inmenso, y es por más del doble alarmante de los ecosistemas marinos y de lo que ocurre también en los ecosistemas terrestres. WWF y la Convención Ramsar reconocen esta importancia del régimen hidrológico para mantener estas funciones ecológicas y servicios ambientales que aportan los humedales, pero también reconocemos el gran reto al que nos enfrentamos y la degradación sistemática a la que nos enfrentamos, por supuesto, no solo en estos ecosistemas, también en los terrestres y en los marinos, pero específicamente en los dulceacuícolas, es alarmante. Dime, ¿ustedes saben que es alarmante porque las poblaciones lo denuncian ante ustedes y piden ayuda, o para que México cumpla sus acuerdos, o porque ustedes exploran el terreno? Es alarmante en términos de biodiversidad. Pero es alarmante en términos, es alarmante en términos de monitoreos en campo de lo que está ocurriendo en términos de biodiversidad y por supuesto de las funciones ecológicas y de los servicios ambientales que dependen de esta biodiversidad. Uno de estos servicios ambientales pues, son los servicios provistos por el ecosistema de los cuales la sociedad hacemos o nos vemos beneficiados. Y eso es tanto para usos productivos como por razones culturales, como por razones sociales. ¿La población puede llegar a ustedes a hacer una denuncia, así como uno va a organismos internacionales de derechos humanos a advertir que México no cumple sus acuerdos?
¿Podrían comunidades enteras ir con Ramsar o con WWF a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí el río, el gobierno prometió hace 10 años limpiarlo y sigue cada vez peor, o aquí no nos han construido un puente, no hay tubería. Hoy 9 millones de mexicanos no tienen agua potable, 9 millones, es gravísimo, y le están quitando el agua del río ya aquí a 1 millón de habitantes, entonces ya serán 10 millones de personas sin agua. Claro. Déjame platicarte ahora, por una parte, cómo estructuralmente se encuentra organizado, se hace frente a esta situación, y luego cómo estamos, los proyectos que estamos trabajando. Primero, la Convención Ramsar tiene todos estos países signatarios, ¿no? Todas estas partes contratantes. En el caso de México, la responsabilidad yace en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien a su vez designa a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para dar seguimiento a todos los acuerdos a los que México se compromete ante la Convención, pero también para darle seguimiento a los acuerdos que la Convención en su conjunto completa se compromete. En el caso de México es muy interesante porque el gran reto pues es encontrar un punto de equilibrio entre la conservación de los ecosistemas acuáticos, pero también entre su vocación de explotación hídrica. Es decir, hasta dónde podemos utilizar los recursos sin degradar de más el régimen hidrológico que aporta estas funciones ecológicas y estos servicios ambientales. Entonces, en este contexto, la experiencia en México que tenemos es una experiencia de verdad muy emocionante en la que hemos venido trabajando en los últimos 3 años, que es el Programa Nacional de Reservas de Agua. El Programa Nacional de Reservas de Agua sintetiza las experiencias de trabajo de la Comisión Nacional del Agua, por una parte como autoridad responsable de administrar y gestionar los recursos hídricos, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, autoridad competente en la gestión de los espacios naturales, la alianza WWF Fundación Gonzalo Río Arronte, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que hemos hecho a través de este Programa Nacional de Reservas de Agua es identificar aquellas cuencas que se encuentran, primero, romper el mito de que no hay agua en México. Ciertamente 2/3 partes del territorio nacional son zonas desérticas o semidesérticas, también hay una parte en la que es tropical y en la que llueve mucho. Entonces, el asunto del agua no es un asunto de que no exista o no es un asunto de que no haya agua, hay agua. Y para eso lo primero que hicimos en esta colaboración conjunta de cooperación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada fue identificar, bueno, rompamos con este mito. ¿Cómo está la situación actual en el país? ¿Cuál es la fotografía que tenemos en este momento? Entonces, identificamos aquellas cuencas hidrológicas en el país que tienen una presión de uso escasa, una presión hídrica relativamente escasa o incipiente, y aquellas cuencas que tengan un interés de conservación sumamente alto. Estamos hablando de cuencas que tengan áreas naturales protegidas, que tengan sitios Ramsar, humedales de importancia internacional al amparo de la Convención Ramsar, y otros espacios que estén reconocidos con un gran valor de conservación, que también se conocen como vacíos u omisiones de conservación. Entonces, en este contexto identificamos 189 cuencas en el país, y el propósito es ahí, bueno, pues hacer frente a esta situación, utilizarlas como un laboratorio para aplicar la norma mexicana de caudal ecológico. Este es un instrumento regulatorio que se publicó hace un par de años, 2 años y medio, en 2012, si mal no recuerdo. El propósito es establecer los procedimientos y las metodologías para determinar cuánta agua requiere el ambiente, en qué calidad y en qué ocurrencia, cuándo debe discurrir el agua por nuestros ríos y por nuestras cuencas para mantener estas funciones ecológicas y los servicios ambientales. Y finalmente, bueno, pues proteger por decreto presidencial un volumen de reserva de agua para el ambiente que sea representativo o que tenga un significado ecohidrológico para los ecosistemas acuáticos. Es decir, proteger por decreto esos procesos
para que funcione ecológicamente de manera correcta el ecosistema y para que provea de esos servicios ambientales o servicios ecosistémicos de los que estamos hablando. Y claro, mientras hablas de esto, estoy pensando en que es necesario reforestar, ¿no? Necesarísimo. Hay zonas donde ya la tala de árboles ha hecho que se sequen los lugares, ¿no? Y por otro lado, estaba pensando también, ya que tienen tanto interés en estos sistemas hidrológicos y que México firma acuerdos y tal, había un plan que se llamaba Plino y que trataba de proveer en toda esa zona seca del noroeste de México de agua, enlazando ríos con ríos, con ríos, con ríos, para llevar el agua desde Durango, creo, hasta la parte más alta de Sonora, ¿no? En la zona de desierto. Cada año en Chihuahua, por ejemplo, nos anuncian que la gente muere de frío o muere de sed en tiempos de calor y sequía, ¿no? En invierno, bajo la nieve y en tiempos de calor, bajo el sol y sin una gota de agua. Entonces, ¿qué hay para ellos? Si estamos pensando en la persona humana y estamos hablando del agua. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Sergio, a mí como que no me va quedando claro. ¿Se trata de hacer un análisis científico de la realidad de México en materia de agua o se trata de verdad garantizar el agua tanto para el ecosistema como sobre todo para el ser humano, para los habitantes de México? Ya te he preguntado sobre el río Yaqui, que me preocupa de verdad. No es posible que con la mano en la cintura se les arrebate ese río y se haga un teatro en paralelo de contaminar 2 ríos en Sonora, etcétera, ¿no? Que parece tema ya superado, pero seguimos atorados en eso. O sea, México está alarmado por esa situación. Por otro lado, también la muerte por sequía cada año en el estado de Chihuahua, cuando hay la oportunidad de tomar en cuenta algunos proyectos como el Plino, que ha sido presentado y conocido ya a nivel nacional,
para beneficio del noroeste de México. ¿Tú qué me dices de esos dos casos, independientemente de otros asuntos que nos puedas comunicar como buena noticia? Mira, volviendo a tu pregunta inicial, ahora regresando del corte, se trata de ambas cosas. Se trata de generar soluciones con un soporte técnico-científico. ¿Cuál es la solución o cuál es el reto más grande? El reto más grande que vivimos en el país y que se vive en el mundo ante la degradación sistemática a la que nos hemos visto en las últimas décadas, es de proveer agua para la gente, pero también de proveer agua para el ambiente. Entonces, en ese contexto, por supuesto, hay programas de infraestructura hidráulica para hacer frente, pero también hay infraestructura natural. Entonces, lo importante aquí es valorar la importancia de la infraestructura natural, valorar adecuadamente las funciones ecológicas que aporta y los servicios ambientales o ecosistémicos que provee. Nuevamente, el asunto no es necesariamente que no haya agua, hay agua suficiente. El asunto es valorarlo y manejar los recursos hídricos de una manera utilizando infraestructura natural para garantizar el desarrollo sostenible y en algunos casos, bueno, pues por supuesto ante la demanda habrá necesidad de complementar con infraestructura hidráulica como este programa, como el Plino, y bueno, pues hay que hacerlo, pero antes la toma de decisiones necesita ser sensata, necesita ser, a ver, las decisiones se van a tomar. Entonces es responsabilidad de la sociedad civil involucrarnos en esa toma de decisiones, de la academia también involucrarse en esa toma de decisiones y aportar soluciones técnico-científicas para hacer un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en un marco de sustentabilidad y de uso racional, pero también siendo empáticos a las necesidades no solo de los usos productivos, sino también de los usos culturales del Precisamente agua. Por eso te pregunto, si el Plino no es sensato, porque antes de eso hay que hacer otras cosas desde tu punto de vista, ¿cuáles son las otras cosas que hay que hacer para humedecer el noroeste de México? Es que no se trata perdóname, pero no se trata de humedecer una zona en la que naturalmente no es húmeda. Se trata de valorar la zona entendiendo climáticamente cómo es y bueno, haciendo énfasis en esto que estoy comunicando, agua hay. Lo que pasa es que necesitamos valorar en parte de los estudios de caudal ecológico que estamos haciendo a través de la aplicación de la norma en estas reservas potenciales de agua en las que estamos trabajando, pues es hacer la valoración económica de los servicios ambientales, demostrar los beneficios económicos de procurar o dejar escurriendo el régimen hidrológico, una porción del régimen hidrológico que provea de estas funciones ecológicas y de estos servicios ambientales. Las evidencias nos muestran hasta ahora que los beneficios son muy superiores. Hablamos del orden de por cada peso 3.500 pesos de beneficio, por cada peso de costo hablamos de 3.500 pesos de beneficio de mantener el agua en el ambiente, de mantener nuestros ríos conectados longitudinalmente y de cambiar esa idea de que cada gota que llega al mar es una gota desperdiciada. Por el contrario, desde el punto de vista ambiental, cada gota que llega al mar, esa es la gota más productiva desde el punto de vista ecosistémico y desde el punto de vista económico estamos demostrando a través de este programa que tiene un valor sumamente elevado y bueno, pues es eso, lo que necesitamos es entrarle al análisis de la infraestructura natural y a la toma de decisiones con este fundamento. Y al hablar de esto pensamos en organizaciones que se dedican a la flora y la fauna. ¿Tienen alianza con ellas? Sí, por supuesto, eso es algo sumamente emocionante como parte de estos estudios de caudal ecológico que estamos haciendo. Bueno, actualmente te platico. Hemos estado trabajando en este programa en los últimos 3 años en 6 zonas piloto. Una está en la cuenca del río en la cuenca de los ríos Verde, Santa María y Tampaón, en la zona de Sierra Gorda, en los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Está también la cuenca del río Papaloapan, donde hemos estado trabajando. Un complejo de cuencas pequeño en Oaxaca, que se llaman Copalitas y Matán Coyula.
cuencas de los ríos San Nicolás, Purificación y Cuitzmala, que descargan en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuitzmala, y también las cuencas de los ríos Zacaponeta y San Pedro Mezquital, que están ubicadas en una zona complicada en el noroeste del país, en el occidente, en los estados de Durango, y desembocan en Nayarit, en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, que dicho sea de paso, pues es la extensión de manglar más importante del Pacífico mexicano, dependiente por completo de esa aportación de agua dulce en cantidad, calidad, pero también en oportunidad, también emulando esta variabilidad climática. El asunto es que la conducción de los estudios de caudal ecológico que hemos hecho en estas 6 zonas de trabajo ha sido una colaboración entre las agencias de gobierno, con la participación muy activa tanto de la Comisión Nacional del Agua como de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pero los estudios han sido conducidos por la academia y organizaciones no gubernamentales con presencia en la zona. Los estudios son estudios complejos, sin embargo no son imposibles. El estudio lo abordamos desde un punto de vista ecosistémico, desde un punto de vista holístico. Hay hidrólogos, hay hidráulicos, geomorfólogos, geólogos, botánicos, especialistas en peces, en macroinvertebrados y especialistas también en aspectos sociales, sociólogos. Entonces, en este ejercicio hacemos campañas de campo, hacemos todos los análisis con toda esta participación de diferentes disciplinas y de diferentes expertos, y finalmente hacemos la determinación de caudal ecológico a partir de los procedimientos de la norma. Y las propuestas de todos, ¿no? Como reforestar, por ejemplo, te decía. Sí, esas son actividades complementarias, por supuesto. La conservación del régimen hidrológico, por una parte, está concentrada sobre su cantidad, calidad y ocurrencia en su trayectoria a lo largo de los ríos, pero bueno, también hay actividades complementarias que necesitan llevarse a cabo para proteger esta integridad tanto de cantidad, calidad y ocurrencia. Claro, está supeditado al entorno, ¿no? Al entorno de flora, fauna y el uso que le da el ser humano al agua, ¿no? Por supuesto. Un asunto muy interesante es que, bueno, en todo este contexto, en toda esta estrategia del Programa Nacional de Reservas de Agua, lo importante ha sido hasta ahorita la colaboración clara, transparente, horizontal, desde el punto de vista institucional, entre diferentes actores de la sociedad, pues por supuesto el sector público, también el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, estar todos involucrados en la determinación de caudal ecológico, entender los beneficios de dejar esa porción del régimen hidrológico para asegurar vernos beneficiados por los servicios que éste presta. Y finalmente, bueno, pues es que todos estos estudios abonan nuevamente. La norma fue publicada hace un par de años, llevamos ahorita aproximadamente 43 cuencas analizadas en el país, y lo importante de esto es que representa una oportunidad inaudita para el país, y esa es la gran contribución del país hacia la Convención Ramsar, que representa una oportunidad inaudita para aplicar diferentes metodologías en la determinación de caudal ecológico de acuerdo a la norma, al instrumento reglamentario, regulatorio, probar todos estos beneficios, demostrar que en términos de variabilidad climática es una medida de adaptación a cambio climático muy importante, y no perder de vista que tenemos la gran oportunidad de conducir todos estos estudios en una especie de macro laboratorio por todo el país, ante toda la complejidad que tiene el mismo en términos de biodiversidad, pero también en términos de diversidad climática o de variabilidad climática, y en términos de diversidad social. ¿Y deberán conocer todos estos estudios y propuestas los mineros, por ejemplo, que contaminan los ríos con la metodología que utilizan para hacer el oro, la plata y otros metales, también los que explotan el petróleo y que contaminan también lagos, lagunas, ríos y tierras? ¿Conocerán todo lo que ustedes están haciendo para que se entusiasmen y comiencen a tener mayor respeto por la naturaleza? Bueno, no solo tendrán que conocer lo que esta política pública nacional orienta o manda para hacer en el corto plazo, sino que además también tendrán que aplicarla dentro del
las especificaciones de este marco regulatorio de la norma de caudal ecológico, se indica en su campo de aplicación que todos los proyectos que tengan un consumo de agua suficientemente necesario para realizar una evaluación de impacto, ello implica que presenten un estudio de caudal ecológico en la cuenca en donde están. Ahora, aquí lo importante es que a través de este programa se han fortalecido, se han creado capacidades para aplicar esta norma de caudal ecológico, tanto a las agencias públicas, a la Comisión Nacional del Agua, por supuesto, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los académicos, con el apoyo y la conducción de los académicos y con la participación de la sociedad civil, para todos estar conscientes, aplicar la norma de caudal ecológico y poder leer esas propuestas de caudal ecológico a partir, en este caso en particular, pues de proyectos que requieran de un volumen de agua necesario para una evaluación de impacto ambiental. Como la minería, ¿verdad?, que abunda en México y que sí está haciendo mucho daño al mismo tiempo. Sí, claro, bueno, entre esos usos productivos está la minería, está la agricultura, está también pues el uso industrial, están todas las actividades que requieren de volúmenes de agua. Muy bien. Pues te agradezco mucho. ¿Algún mensaje para el mexicano de a pie, para nosotros que somos consumidores de agua, por supuesto? Claro, bueno, me gustaría terminar con el mensaje de que las funciones ecológicas aportadas por los ecosistemas y los servicios ambientales que aporta el régimen hidrológico necesitan ser conservados y necesitan ser manejados de una manera racional para poder lograr el desarrollo sustentable, detener la degradación primero y después de lograr el desarrollo sustentable. Terminar diciendo que el compromiso de México ante la Convención Ramsar ha sido presentar esta iniciativa, esta resolución, en donde es un llamado a la acción global para asignar agua a los humedales, para proteger estas funciones ecológicas y estos servicios ecosistémicos. La resolución propuesta por el Gobierno de México ha sido aceptada por el Comité Permanente y ello implica que en el Pleno de la Convención Ramsar en junio de este año se terminará de discutir y se aprobará para su adopción a nivel mundial, y eso implica, es algo muy significativo, tiene un impacto en materia de conservación pues muy importante. Muy bien, pues te agradezco mucho, estaremos al pendiente de los pasos que van dando en favor del agua en México y del ser humano. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Presentan informe actualizado sobre el proceso de la consulta a la tribu Yaqui frente al acueducto Independencia. Millones de metros cúbicos, 50 millones cúbicos, ya que ya es una afectación real que la propia Semarnat debe tener en cuenta ese dato para poder suspender la operación del acueducto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa agua hace falta a la tribu Yaqui y esa